vocatio, viene de llamada, de vocare, el verbo vocare, llamar. Entonces la vocación es la llamada que tiene cada persona a algo. Todos tenemos la misma, universal, a la santidad, al cielo. Después está la vocación particular a un estado específico, fundamentalmente el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio. Podría haber otras vocaciones de soltería, consagrada, en fin. Bueno, pues, ¿cuál es la vocación de San José? ¿A qué fue llamado San José? Lo hemos dicho muchas veces a lo largo de estas conferencias. San José tuvo la vocación de ser el esposo de María y, por tanto, el padre legal, nutricio, putativo, sobre todo, como hemos dicho, el padre virginal de Jesús, del Verbo encarnado. Esta es su vocación, digamos así, social, su vocación visible, la proyección externa de la misión de José, de su llamamiento, de su elección por Dios. Esto es lo que veían sus contemporáneos. Ahora bien, ¿cuál es la clave, el punto fundamental, la base teológica de esa vocación? Podríamos decir que San José fue llamado a ser ministro de la Encarnación. Esta es una expresión que puede resultar maximalista, exagerada, excesiva, muy fuerte, como se dice ahora. Pero esto sucederá solo si no se sabe latín, porque minister ministris significa servidor, o sea, el pequeño, viene de minimus. Pues bien, el que sirve a algo es el ministro. El sacerdote es el ministro del altar. Hay órdenes religiosas que llaman a sus superiores generales el ministro. Bien, pues los ministros, aunque nuestro lenguaje coloquial, pues te han hecho ministro, es algo muy importante, pero bueno, según los tiempos. Ahora no es nada importante, pero en principio un ministro es alguien que vale mucho, si las sociedades están sanas y si los gobiernos son razonables. De lo contrario, todo vale. Pues bien, San José Bendito, en el sentido etimológico de la palabra, es ministro de la Encarnación, en cuanto que ha sido llamado, ha sido vocado, ha sido elegido, diputado para servir al misterio de la Encarnación. Y por tanto, es cooperador de la redención, aunque de esto, con el favor de Dios, hablaremos en la próxima conferencia. ¿Por qué José es ministro de la Encarnación? Porque su ministerio, su servicio, su cooperación es necesario, ya veremos de qué manera, y está próximamente relacionado con la persona de Jesucristo. O sea, San José, digámoslo con una frase quizá un poco abstrusa en primer término a ciertos oídos, pero trataremos de explicarla dentro de nuestra pobreza, a lo mejor que sepamos y con la ayuda de Dios nuestro Señor. San José pertenece al orden hipostático. O sea, todos tenemos que ver con el orden hipostático, pero San José está dentro de la órbita del orden hipostático. ¿Y qué es ese orden? O con otra expresión, ¿en qué consiste la unión hipostática? Pues bien, no es más que la denominación teológica traída de una palabra griega, hipóstasis, que significa sustancia, y unión hipostática, la unión sustancial, es la denominación teológica del misterio excelso, sublime, de la encarnación del Verbo. Oigamos al cardenal Cayetano, el famoso comentarista de Santo Tomás, comentando la tercera parte de la Suma Teológica. Dice este gran teólogo que Dios nuestro Señor, que es la misma bondad y por tanto
se vierte hacia afuera, como se dice en filosofía, bonum est diffusivum sui, el bien es difusivo de sí mismo. Pues bien, Dios, por ser la bondad misma, se comunica a sus criaturas de tres maneras: a nivel natural y a nivel sobrenatural. Son las dos más evidentes y más comunes. Sin trascender el orden natural, Dios se comunica creando el universo y conservándole libremente. En segundo lugar, Dios se comunica a ese mismo universo que ha creado y conserva por una comunicación sobrenatural. ¿Cómo? Haciendo que todas las sustancias intelectuales y racionales puedan ser elevadas por la gracia santificante, adquiriendo una nueva condición, una diferencia cualitativa, de manera que puedan participar de la naturaleza divina. Esto es lo que se hace con nosotros los bautizados. Por el bautismo, por los sacramentos que nos comunican la gracia santificante y nos insertan en el ser de Dios, porque la gracia es una participación física real en el ser de Dios. Por tanto, al quedar constituidos por el bautismo hijos en el Hijo, tenemos nosotros como algo propio, como algo participado, la vida divina. Pues bien, hay un tercer nivel de comunicación por parte de Dios, un nivel que la creación no podía ni siquiera sospechar, que es la elevación de esa creación a la personalidad divina. Y este es el grado supremo de comunicación. ¿Cómo se comunica Dios en este sentido, en este orden, en este tercer nivel? No es que conceda a la criatura una semejanza mayor todavía. No es una comunicación cuantitativamente superior. No es que le conceda un nuevo don creado, de orden natural o sobrenatural, sino que le da a la criatura la propia persona divina, o sea, la propia subsistencia que tiene en sí misma, de manera que la naturaleza creada y Dios constituyen una sola persona. Y de este modo, la criatura, el hombre, queda constituido en el Verbo encarnado que es Dios. Esta es la unión hipostática, una comunicación divina, pero no la comunicación de un nuevo atributo, sino la comunicación de la misma persona divina que se une sustancialmente a la naturaleza humana. Y esta es la unión sustancial de la humanidad de Cristo con el Verbo eterno. Por eso no hay cosa más grande y más hermosa en la creación que la humanidad sacratísima de Jesucristo bendito, porque es la elevación del cosmos entero al orden divino. No se verifica esta unión hipostática por la confusión de dos naturalezas, no quedan naturalezas, sino que se verifica por la asunción de la naturaleza humana a la subsistencia de la naturaleza divina. De modo que ambas naturalezas, humana y divina, permanezcan hipostáticamente unidas, pero íntegras ambas, completas ambas, ambas perfectas en su esencia y en su operación. ¿Quién realiza esta unión tan sublime? El Verbo de Dios. ¿Por qué la llamamos unión hipostática? Ya lo hemos dicho, por el significado de la palabra hipóstasis, porque se realiza según el mismo ser sustancial de la persona divina. Bien, podríamos hablar largamente de la unión hipostática, pero seamos breves ya para introducirnos en la cooperación de San José a esta unión que constituye su específica vocación, el llamamiento singularísimo y único en la historia del patriarca nazareno. ¿Cómo se realiza la unión hipostática?
En nuestra mente, que tiene que ir por partes, porque no somos intuitivos, sino discursivos, se realiza ese misterio de la encarnación según tres acciones independientes. Pero que sean independientes no quiere decir que sean sucesivas, sino que son simultáneas. Se realizan las tres en el mismo instante. O sea, la creación del alma racional, la unión de esa alma a un cuerpo y la unión de esa humanidad, cuerpo y alma, a la persona del Verbo. Esto se aprendía muy sencillamente en el catecismo, cuando los niños aprendían catecismo y sabían la doctrina cristiana, en fuerza de esa memoria que se ejercitaba y de esa práctica religiosa que se cultivaba y de los sermones que constantemente se oían, pero sobre todo de una catequesis tan elemental como enjundiosa y segura. ¿Cómo fue la encarnación? Y se respondía, Dios creó un cuerpo perfectísimo, le unió un alma nobilísima, y en ese mismo instante, en las entrañas purísimas de María, a ese cuerpo y alma se unió el Verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y quedó hecho el misterio de la encarnación. Se trata de una obra de toda la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque se atribuye a este último por ser la obra por excelencia del amor. Y por eso decimos, se encarnó en el seno de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Aquí en este artículo del símbolo, en esta afirmación del credo, hay también una verdad. María está incluida en ese orden hipostático, pertenece a ese dinamismo divino de la encarnación. María está, digamos así, inserta en el orden hipostático. ¿Pero de qué manera? Veamos cómo se puede concurrir al orden hipostático. Se puede colaborar a esa unión hipostática, al misterio de la encarnación, intrínseca o extrínsecamente, o sea, desde dentro o desde fuera, física o moralmente, aportando el cuerpo o solo una cooperación moral, o mediatamente, de una manera absolutamente directa o con mediaciones, libre o necesariamente, de manera que se podría o no concurrir, o necesariamente es que hay esa precisión, activa o pasivamente, en fin. Bien, no podemos detenernos, lo he dicho de una manera telegráfica, en la explicación de todo esto. Lo que nos interesa es ver qué tiene que ver todo esto, ya que lo hemos visto también prácticamente enunciándolo solo, en el caso de María, cuya cooperación fue moral y libre, pero fue también física e intrínseca, porque prestó su cuerpo, suministró la materia de la cual fue formada la humanidad de Cristo por el Espíritu Santo, y por eso, al ser formado el cuerpo perfectísimo del Salvador de los hombres, de la carne purísima de su Inmaculada Madre, el concurso de María llega a tocar con su propia operación a Dios. Y es una participación, como decimos, una cooperación física e intrínseca, absolutamente libre, porque como dice Santo Tomás de Aquino en su comentario al tercer libro de las Sentencias, Dios no quiere servicios obligados, sino voluntarios, para que quienes los realizan merezcan por el mismo ministerio. Ahora bien, la Virgen María fue elegida de manera singular y excelente para el ministerio de Dios, a quien llevó en su seno, alimentó con su leche y transportó en sus brazos. Luego era necesario que su consentimiento fuese requerido por el ángel. Por tanto, se trata de un consentimiento libre, físico e intrínseco. Con todo, no es una cooperación activa,
porque María no es principio activo de la unión hipostática, de esto solo es Dios, sino que la suya es una cooperación pasiva. Todo esto nos da una gran luz para entender el papel de José, la vocación de José en todo esto. Veamos primero un muestreo, un elenco de testimonios interesantísimos desde muy antiguo sobre las relaciones de San José con el orden hipostático. Comencemos retrotrayéndonos, como hemos dicho, casi un milenio, por San Bernardo, el doctor melifluo, que en sus famosas homilías Supermissus, o sea, fue enviado el ángel Gabriel por Dios a una ciudad de Galilea, son famosas sus homilías de San Bernardo sobre este evangelio de la encarnación, y en la segunda de esas homilías, rimando un poco con un pensamiento de San Juan Crisóstomo en otra homilía sobre el evangelio de San Mateo, dice San Bernardo: no cabe duda de que fue un hombre bueno y fiel este José, con quien la madre del Salvador estuvo desposada. Siervo fiel y prudente, constituido por el Señor alivio de su madre, nutricio de su carne, y el único, en fin, fidelísimo coadjutor suyo en la tierra para ejecutar los planes de su gran consejo. Esta es la denominación que da San Bernardo, doctor de la Iglesia, uno de los grandes autores marianos, y a San José, fidelísimo coadjutor en la tierra para ejecutar los planes de Dios. Unos 3 siglos después, San Bernardo muere a mediados del siglo XII, y también sobre la mitad del siglo XV es cuando muere el famoso canciller de la Universidad de París, Juan Gerson, tan célebre que se le llegará a atribuir el librito Contemptus Mundi, se llamó así vulgarmente, Desprecio del Mundo, pero en realidad su título es La imitación de Cristo, y su autor, o al menos a quien es más atribuido, es Tomás de Kempis. Pero un tiempo se atribuyó a Gerson, de manera que San Ignacio de Loyola al Kempis le llamaba mi Gersoncito. Bueno, pues este Gerson, canciller de París, como decimos, de la universidad, dice así en uno de sus sermones: Jesús nació en la tierra, en la heredad que era propia de San José. Por tanto, San José tiene que tener derechos legales con preferencia a todos los hombres en la dichosa formación del niño Jesús. Qui natus est inea et ex ea carne. De ese niño Jesús que nació en aquella y de aquella carne, o sea, de María, que era propiedad de José. Este pensamiento lo retomará siglos más tarde muy bonitamente San Francisco de Sales. Por tanto, en el nacimiento de Jesucristo, José participó sobre todos los demás hombres, dice Gerson. Sigamos, en la misma época, mediado el siglo XV, uno de los más notables adalides josefinos, San Bernardino de Siena, escribe así: ¿acaso no es José, relacionado con toda la Iglesia, el hombre elegido y dichoso, por quien y bajo quien Cristo fue introducido en el mundo de manera ordenada y honesta? Por tanto, sigue diciendo San Bernardino, si la Iglesia toda es deudora de la Virgen, ya que por su mediación se hizo digna de recibir a Cristo, de modo semejante después de ella, a José se debe una gracia y una reverencia singulares. Por tanto,
José es el hombre por quien y bajo quien Cristo se introdujo en el mundo. Hasta ahí llega la afirmación de San Bernardino de Siena. Recurramos ahora y demos un salto de otro siglo, plantándonos en el mediados del siglo XVI, a nuestro viejo amigo ya, Fray Isidoro de Isolano, el dominico autor de la Suma de los Dones de San José, el cual en esa obra dice que, relacionando a San José con los apóstoles, dice que si las propiedades de los apóstoles son dignísimas, porque dependen de Cristo y están bajo su dominio y se ordenan a Cristo, sin embargo, las propiedades de San José fueron otras. Desposado con la reina de los cielos, llamado padre del rey de los ángeles, nombrado custodio del Mesías prometido en la ley judía, elegido para educador del Salvador de los hombres. Y estas propiedades dicen orden inmediato a Cristo. O sea, Isolano, como harán autores posteriores a él, hasta entonces no se había hecho, coloca a San José en un nivel superior a los apóstoles. Y un poco más abajo dice que la esencia de José, la persona de José, está más inmediatamente unida a Dios que la de ningún otro hombre, por su orden, por su elección y por su potestad. Van pasando los años y estas ideas van cuajando cada vez más en la Iglesia, y un siglo más tarde tenemos a otro famoso autor, Juan de Cartagena, que dice que el ministerio de José, volvemos a la palabra, la vocación de San José es la de ser ministro de la Encarnación, el ministerio de José, tanto por razón de esposo como por razón de padre adoptivo del Señor, le hace estar íntimamente unido con la persona misma de Cristo, de forma que ese ministerio de José es más próximo que todo otro a la sublime dignidad de la Madre de Dios. No hay gracia como la de José, porque algunos, dice un poco más abajo, les puso Dios en la Iglesia, sobre todo a los apóstoles, como ministros de una vocación muy especial, y de hacer discípulos de todos los pueblos, en fin, las 12 columnas sobre las que Cristo planta su Iglesia. Pero en el orden de la gracia, de la unión hipostática, el ministerio de José es mucho más perfecto porque es el que más se acerca a la humanidad de Cristo. En el orden de la gracia, lo más perfecto de todo es la misma unión hipostática, por tanto, la misma humanidad de Cristo. Después, el segundo puesto lo ocupa la bienaventurada Virgen María, que engendra al Verbo según la carne. Pero el tercer puesto lo tiene San José, a quien fue divinamente encomendada la singular misión de alimentar, educar y proteger al Dios hombre. Sigue en esta línea el gran Suárez, ya a mediados del siglo, principios del siglo XVII, y otros muchos autores que podríamos citar, pero no queremos hacernos mucho más largos. Más modernamente, el insigne cardenal Villot escribe que San José tocó a Cristo magis de propinquo, más íntima, más próximamente, más de cerca que todos los otros, ya que ejerció para con Jesús todo el oficio de padre, exceptuada la generación. Así podríamos, como decimos, seguir recurriendo a autores que, por no hacernos prolijos, dejamos en el tintero. Pero concluyamos lo siguiente. José es ministro de la Encarnación. El ministerio de José
fue instituido en el plan divino en orden a lo más sublime de la creación, que es la unión hipostática. Por tanto, el ministerio de José está inmediatamente ordenado a la encarnación. El ángel reveló a José el misterio que se había realizado en María y al mismo tiempo le reveló la misión encomendada a él de manera total, en su total realización, porque conocemos solamente las palabras telegráficas del ángel en el sueño de José, pero seguramente se trató de una iluminación mística a través de esa visión imaginaria que supone un sueño, en la que Dios nuestro Señor ilustró a San José para que comprendiese plenamente toda su misión, siendo así que era un misterio. Esta misión él la acepta y la cumple como coadjutor, nos había dicho uno de estos autores, como cooperador fidelísimo en los misterios divinos, de manera que Cristo es engendrado en aquel seno y de aquella carne que le pertenecían a José por derecho de matrimonio. Y por tanto, Cristo entra en el mundo bajo el nombre de José. De esta manera, José hace que se cumpla la ley y que quede salvado el honor de María. Por eso, con su consentimiento, con su sí, con su cooperación, hablamos mucho del sí de María, de la vocación de María, y olvidamos hablar del sí de José, que sostuvo el sí de María, que lo cubrió, que protegió ese sí. Tenemos que hablar de dos sí. No se puede aislar el sí de María del sí de José. Pues con ese sí, con ese fiat, dicho en silencio, porque José no aparece nunca hablando en el Evangelio, todo en él es la discreción, la modestia, la finura, la elegancia, la delicadeza del silencio humilde, obsequioso, escondido, pues con ese consentimiento que fue traducido en cada movimiento de su vida, en cada latido de su corazón, en cada gesto de su actuar, José tocó a Cristo más íntimamente que todos los otros, de manera que se le puede incluir en el orden de la unión hipostática, aunque sea en el ínfimo grado de este orden, porque el primero, ya hemos visto que es el de la propia humanidad de Cristo, donde se realiza la unión hipostática. El grado segundo es el de la Virgen María, en cuyo seno se encarna el hombre Dios. Se realiza el misterio de la encarnación, aunque ella no es principio activo, sino pasivo. Y el tercer grado, el ínfimo, pero después del cual ya no hay ninguno, de inserción en esa unión hipostática, es el de José, cuya existencia y cuya actuación dicen orden inmediato de dependencia a la encarnación. Por tanto, es singularísima la cooperación de José, no solo además a la realización, sino a la posterior conservación del orden hipostático, porque con su trabajo y su solicitud, José salva la vida del niño, le protege, le custodia, le alimenta, se ocupa de su sustento, le viste, le educa, le da el cariño de la figura de padre, que es muy importante para la crianza y la formación de la personalidad, de la psicología, de la afectividad de un hombre. Ahí está José. Por tanto, está participando de una manera necesarísima en este sentido al orden hipostático. De manera que su vocación es absolutamente singular. Sus prerrogativas son totalmente únicas y por eso en su ministerio, en su condición de ministro de la Encarnación, sobreabunda la gracia, supliendo incluso la intervención de la naturaleza. Corolario, conclusión, deducción absolutamente lógica. La dignidad de José es la más próxima de todos los hombres a la dignidad sublime de la Madre de Dios. Por lo tanto, la dignidad de José es superior a la dignidad de Juan Bautista, el precursor, o a la dignidad de los apóstoles.
Pero ¿cómo pertenece José a ese orden hipostático? Bien, hay que decir que a pesar de algunos maximalistas, ya les citamos en una de estas primeras conferencias, aquellos Petrone y Corbató, que querían una cooperación física, aunque mistérica y absolutamente alambicada y peregrina, de José a la encarnación, a pesar de estos, hay que decir que de ningún modo la cooperación, la pertenencia de José al orden hipostático es una cooperación física o intrínseca. No. Se trata, dice el padre Garrigou-Lagrange, de una cooperación extrínseca, moral y mediata. Pero esto no quita que sea una cooperación verdadera, totalmente verdadera. ¿Por qué? Por su matrimonio con María, en primer lugar. De aquí brota el influjo de José en orden a la divina maternidad, por su matrimonio con María y por su virginidad. Y aquí observan algunos autores algo muy hermoso. Y es que la santidad infinita de Dios exigió que su madre fuese virgen. Por tanto, también, según los padres y doctores de la Iglesia, la virginidad de María está ordenada a la encarnación del Verbo. Era una virginidad que tendía directamente a recibir al Hijo de Dios. Pero Dios había dispuesto que esa virginidad no pudiese existir sin el conocimiento de José y sin tener por compañera a la virginidad del propio José. ¿Por qué? Porque la Virgen no hubiese podido conservar su virginidad, supuesto su matrimonio, a no ser que San José consintiera en esa virginidad y cediera sus derechos. De manera que al consentir en la virginidad de María con su propia virginidad, José está cooperando a la realización del orden hipostático. Y se ordena a ese fin supremo no solo su consentimiento en que María sea virgen, sino su deseo y su gozo en serlo él mismo. Dice San Jerónimo, también José fue virgen por María para que del virginal matrimonio naciera el Hijo virgen. Por tanto, se trata de una cooperación verdadera y singular, puesto que por especial ordenación divina, Cristo es fruto del matrimonio entre la Virgen y San José. No se trata de un fruto biológico, como hablamos en el caso de otros matrimonios. Pero en su momento, tratando de la esponsalidad y después de la paternidad de San José, citábamos a Santo Tomás de Aquino. Él dice que un matrimonio perfecto se dice que es el que obtiene el fruto de la descendencia. Si el matrimonio de María y José no obtuvo prole, no poseyó el fruto de la descendencia, entonces no fue matrimonio perfecto. Y se responde el Aquinate diciendo que el hijo puede ser verdadero bien o fruto del matrimonio en cuanto es engendrado por el matrimonio o en cuanto que debido a una ordenación especial de Dios es recibido y educado en el matrimonio. Y en este sentido, Jesús fue fruto de este matrimonio. Bien, no nos perdamos en estas consideraciones que nos llevarían también muy lejos, aunque a parajes muy bellos de explorar, pero no tenemos tiempo para ello. Lo que nos interesa subrayar es que hay un verdadero nexo de dependencia entre el ministerio de José, su vocación y la encarnación. Por tanto, la cooperación de José a la encarnación fue verdadera y fue singular. Fue, eso sí, extrínseca, porque no fue una cooperación como la de María, física y por tanto intrínseca.
San José se quedó fuera, lo admiró, lo adoró, lo contempló el misterio, lo guardó, lo protegió, digamos así, lo posibilitó. En esto está su gloria. Pero es una cooperación extrínseca en el sentido de que no es física, pero tampoco es una cooperación, porque digamos extrínseca, no debemos entender que fue accidental, sino que fue necesaria. ¿Por qué? Sencillamente, porque así lo decretó Dios. Entraba en los planes de Dios. O sea, José cooperó para que se cumpliesen todas las condiciones convenientes que debían adornar y rodear el misterio de la encarnación, para que ese misterio estuviera circundado de decencia, de decoro. Dice el cardenal Villot, a quien citábamos antes, se requería que fuese posible la vida escondida de Cristo. Suprimida esa vida escondida, el misterio de la encarnación hubiese perdido su nota característica, no verificándose cumplidamente el nombre del divino Emmanuel. Por tanto, el consentimiento de José influye de un modo extrínseco, pero necesario en la unión hipostática. Es, pues, el suyo un modo de pertenecer a esta unión, recapitulemos, verdadero, extrínseco, no físico, pero necesario, y moral inmediato, decimos. O sea, José ejerció cierta causalidad permisiva y condicionalmente, permisivamente y condicionalmente. ¿En qué sentido? Expliquémoslo brevemente. José coopera con una causalidad, siendo causa permisiva, puesto que al tomar a María por esposa, José está permitiendo, al menos implícitamente, que el Espíritu Santo obre en el seno virginal de su esposa. Esto de una manera implícita. Acto seguido, cuando conoce el misterio, entonces acepta ya de una manera explícita ese misterio que se le ha revelado. ¿Y en qué sentido es una cooperación condicional? En el sentido de que San José cumple una condición necesaria, que decretada por Dios para la ejecución del gran misterio de la encarnación. Además de verdadera, además de extrínseca pero necesaria, además de moral y mediata, la de San José, mejor dicho, moral e inmediata, la de San José es una cooperación directa y necesaria en la conservación del orden hipostático, lo hemos dicho antes. No es solamente que gracias a su protección se realiza el misterio de la encarnación, sino que el niño crece, la humanidad de Cristo se desarrolla y actúa en el mundo en sus primeros años gracias a la protección, al sustento, a la educación de José. Por tanto, la conclusión es que San José está comprendido en el decreto divino de la encarnación. Dice en la tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 24, artículo 4, Santo Tomás de Aquino, que en la predestinación eterna no solo está comprendido lo que ha de realizarse en el tiempo, sino que también está comprendido el modo y el orden de la ejecución de esto. Por tanto, es sumamente legítimo afirmar que San José está inserto en el decreto eterno de la divina encarnación del Verbo. En ese decreto en el que está incluido la predestinación de la Virgen María, su maternidad divina, está también incluida la esponsalidad y la custodia de San José. Estaba determinado, dice el padre Garrigou-Lagrange, desde la eternidad que el Hijo se hiciera carne
y naciera maravillosamente de María Virgen, unida al justo José por fuerza de verdadero matrimonio. Bien, podríamos después desmontar algunas dificultades que han surgido sobre esto, pero me parece que como el tema es intenso y tiene mucha densidad, y por otra parte toca puntos a los que ya hemos aludido en diversas conferencias, sobre todo en la virginidad, en la esponsalidad y en la paternidad de San José, quiero pensar que es suficiente para la comprensión de los atentos videntes o espectadores y, por tanto, yo por mi parte pondría aquí punto final o punto y aparte, puesto que también estamos abiertos a cuestiones o preguntas o aportaciones o sugerencias. Creo que era interesante y bonito tocar este tema, primero para repasar la importancia soberana del misterio de la encarnación. San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, hace salir al alma buscando por montes y praderas, preguntando a unos y a otros, ¿dónde está su amado? Y entonces los pastores, que son los ángeles, le responden, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Y explica San Juan de la Cruz, ¿qué quiere decir que el amado, el verbo, la divinidad, pasó por los sotos, por la creación, con presura, con prisa? Pues que la Santísima Trinidad, en todas sus obras adestra, hacia afuera, casi que no se detuvo, las hizo un poco, si pudiéramos hablar así sin caer en la irreverencia, de cualquier manera, comparativamente a como la Santísima Trinidad hizo la obra más excelsa de todas sus obras adestra, la encarnación del Verbo, porque en esa se detuvo, se recreó, se deleitó y, por tanto, meditar y saborear el misterio de la encarnación con ciertas nociones, aunque sean mínimas, elementales, pero sólidamente teológicas, creo que es muy importante. Considerar a San José unido a ese decreto eterno de la encarnación para salvar a los hombres y para que la creación quedase completa con ese pimpollo que es el Verbo encarnado, creo que es algo provechoso a nivel formativo y a nivel espiritual. Por tanto, recapitulando, la vocación de San José, su llamamiento, su elección, es la de quien ha sido escogido por Dios para ser ministro de la encarnación, no para obrarla, porque no la obró activamente ni siquiera María, sino para servir al misterio de la encarnación. Precisamente San José es el santo más grande del cielo por haber sido el que más y mejor ha servido, no solo a nivel moral, psicológico, comportamental, porque ha servido más humildemente, más elegantemente, más solícita y eficazmente que nadie, sino porque ha servido a aquello que más merecía la pena de ser servido, el misterio de la encarnación. Este es un poco el resumen, muy resumido, que he tenido yo el placer de ofrecer a ustedes sobre la vocación de San José.